Vamos a seguir entonces con el estudio de la segunda carta a los Corintios. Toca hoy el capítulo 11, que es una continuación del capítulo 10, como lo vemos también reflejado en nuestras Biblias. Vemos allí el comienzo del capítulo 10 con un título que dice: Pablo defiende su ministerio. Y si bien esto es así, pero no está orientado a alguna defensa por lo personal del apóstol, sino ciertamente por el mensaje del Evangelio, ¿no? Eso es lo que nos cuenta todo el escrito, donde está centrada su labor, ¿no es cierto? Explicar, dar a conocer, ¿eh? Y trabajar con todas las contradicciones que había, que quizás podíamos poner un subtítulo allí. Dice el versículo 5 del capítulo 10: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, porque claro, esas eran lo que estaba apareciendo. Habían doctrinas de error, como ya se nos ha explicado. Se menciona lo que es el judaísmo en primera instancia, pero no solo eso, porque conocemos también de que ellos estaban influenciados de muchos siglos, con toda un contexto de idolatría, una cantidad de dioses allí a los cuales le rendían adoración y demás. Y entonces entra en escena el Evangelio del Señor de una forma asombrosa, como también nos narran los escritos acerca de aquello que era cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ¿no es cierto? Ni estaba en ningún pensamiento de hombre, ni siquiera del pueblo judío, digamos, ¿no es cierto? De Israel, con todo su conocimiento de las cosas de Dios, ni se imaginaban los planes de Dios que tenían acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo, de la fe en Él. Si bien conocemos las menciones de los tiempos de Abraham, donde quedaba en claro que la obra de Dios venía a través de la fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia, leemos, ¿no es cierto? Así que el escenario no era nada fácil, ¿no es cierto? Había mucha influencia y mucha confusión. Y muchos que aprovechaban esta situación para exponer sus principios erróneos, con intereses personales incluso. Y bueno, entonces allí el apóstol tiene todo el desarrollo de su labor para querer contrarrestar esto de la manera más elocuente, ¿no? Y ciertamente con la ayuda del Señor fue así. Así que bien, vamos a la lectura, vamos leyendo como hacemos habitualmente y explicando algunas cosas, ¿eh? Así que capítulo 11, leemos los dos primeros versículos. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que tolerar un poco de locura. ¿A qué refiere esto con un poco de locura? Bueno, vamos a ver que hay una mención en varias oportunidades en cuanto a lo que más lo define como una osadía, ¿no es cierto? O sea, hacer una expresión elocuente, firme, y que se entienda, ¿no? Y que quizás en este contexto que explicábamos primero resulte alocado, pero claro, el apóstol tenía todo lo necesario en el conocimiento para demostrar la autoridad que tenía lo que él estaba expresando. Así que se hacía falta un poco de sobreelocuencia y que se percibiera como
un poco de locura, pues bueno, era un elemento a usar por él para ser más claro y firme en los conceptos que él estaba vertiendo. Así que se disculpa de alguna manera como diciendo, bueno, toleren esto también de parte mía. Y da razones, y ahí empieza ya a adentrarse quizás en lo sentimental, lo va a hacer también en otras ocasiones en el transcurso del pasaje, de los sentimientos que él tiene hacia los hermanos. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque dice el versículo 2 que porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, claro, y acá está en claro el evento de la iglesia como la esposa del Señor, ¿no es cierto? Y de esta manera lo está definiendo el apóstol, pero dice con un celo. Y celo, recordemos que celos y celo en la Biblia no es lo mismo. O sea, el celo es un celo santo, o sea, es una preocupación por hacer un bien, por cuidar. ¿eh? El celo de Dios hace esto, ¿no es cierto? O sea, lo manifiesta, vemos allí en los profetas y demás, en los escritos, aparece en escena el celo de Dios, ¿no es cierto? Pero por los cuidados que quiere, por el bien que quiere hacer. Celos, eso ya tiene un componente humano, digamos, que es de otra trascendencia, ¿no es cierto? En cuanto a un egoísmo, a querer a alguien para sí o cosas por el estilo, ¿no es cierto? O sea, quererlas para sí e incluso tener cierto odio incluso por aquellos que se interfieren en un querer, pero que tiene que ver todo en una eh, situación fea que puede desarrollar alguna persona. Así que nada que ver con todo esto, el celo de Dios es un celo santo y justamente apropia el mismo criterio el apóstol para presentarse adelante de aquellos hermanos, ¿no? O sea que ciertamente demostrándole que la intención de él era hacerles bien a ellos sin ningún interés personal, ¿no es cierto? Así que seguimos con el versículo 3 y 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que dos cosas acá. Lo primero que está haciendo mención es al evento que pasó allí en el Edén con Satanás, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué cosa? Engañando, porque de esto se trata toda esta explicación y todo esto que está sucediendo allí en aquel tiempo a los corintios. Ahora, qué bueno es que en todo aquel relato que estamos analizando, lo podamos proyectar a nuestros tiempos, porque estos escritos han sido, como sabemos, están allí para que los tengamos en cuenta, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento y para nuestra advertencia también, que son cosas que, así como pasaron en aquellos tiempos, también pueden suceder en nuestros tiempos, ¿no? Y no cabe duda que el engaño de Satanás es una cosa totalmente vigente. Peor aún, donde en el descuido se puede introducir también en los creyentes, se puede introducir en la iglesia del Señor. Así que cabe tener muy presente estos conceptos que está vertiendo acá, porque dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos.
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Esta es una frase muy interesante, sincera fidelidad a Cristo. Entonces, nos está mostrando un evento riesgoso por el lado de Satanás y la influencia que él tiene, pero una postura también que tenemos que tener los creyentes de sincera fidelidad al Señor, ¿no es cierto? Y esto nos habla de una trascendencia en el tiempo, de un orden. Agradecemos ser miembros de la Iglesia del Señor, una comunión en la Iglesia, una comunión con la palabra del Señor, con el Señor en la oración. Cuánta provisión, ¿no? Que apunta a, como explica acá, esta sincera fidelidad a Cristo, que nos beneficia ampliamente, porque el Señor también quiere beneficiarlo, ¿no es cierto?, de una manera muy, muy sincera, ¿verdad? Acá no hay intereses. Así que tener cuidado con estos engaños sutiles, porque justamente en esta maratón de diversas cosas que afectan por allí eh, o pueden afectar la creencia, la fe de los creyentes, acá hace una mención el capítulo 4, dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, notemos qué interesante la presentación, como otro Jesús. ¿Puede haber otro Jesús? Dice que el que hemos predicado, u otro espíritu, con minúsculas sale allí, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado. Y dice, y bien lo toleráis. O sea que está diciendo que el descuido estaba, y esto se estaba metiendo, porque le está diciendo, mire, esto está así, y lo están tolerando, se le está haciendo parte. Y otro Jesús, y uno, no vamos a ponernos a desarrollar lo que son otras religiones y demás, como presentan sus doctrinas, ¿no es cierto? Pero escuchamos de un Jesús que nos salva, ciertamente aparece allí con todas sus cosas buenas, sus buenos ejemplos, etcétera, etcétera, pero que en conclusión no le dan el verdadero poder y valor que tiene el Señor, ¿no es cierto? Un Jesús que nos salva, un Dios que admite todo, todo está bien, total Dios perdona todo, etcétera, ¿no es cierto? Escuchamos cuántas cosas. Habla de un espíritu sin poder, así que está bien, las personas se sienten bien, hacen ciertos ejercicios incluso, qué sé yo. La cosa es amplia, ¿no es cierto? Y dice algo más, otro espíritu, otro evangelio, la prosperidad, ¿no es cierto? De hacer las cosas bien, de las obras, y bueno, todo de alguna manera para recibir beneficios, ¿no es cierto? Pero son beneficios que ciertamente no tienen relación con el verdadero beneficio que nos quiere dar el Señor, una esperanza de salvación, de vida eterna, una vida nueva. Eso es lo que conocemos nosotros, que es lo que el Señor provee, pero el engaño era y sigue siendo una realidad, ¿no? Y siempre tenemos que estar cautelosos, ¿no es cierto?, para no distraernos, y no dejar que algunas de estas cosas por allí, en la diversidad de medios que hay para que influyan nuestra mente, nuestro pensamiento, se nos pueda anexar algo de esto en nuestras mentes, ¿no?, en nuestras vidas. Así que seguimos leyendo, versículo 5. 5 al 7 podemos leer, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, dice. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, pregunta, ¿no? Así que no es inferior, dice en primera instancia, a los otros apóstoles. Y lo dice con un sentir verdadero, ¿no es cierto? Porque
sabemos que en el conocimiento tenía una muy buena base de conocimiento, si bien estaba totalmente equivocado en lo que concierne al plan de salvación que tenía preparado el Señor, eso lo conocemos bien, pero qué notorio el cambio que tuvo cuando ciertamente se le presentó el Señor, como conocemos ahí en aquel camino a Damasco, y bueno, y allí se abrió su entendimiento para comprender ciertamente los planes de Dios. Así que pudo tener esa vivencia y otras más que por allí no están explicadas, referidas en la Escritura, pero tuvo, no cabe duda, un adiestramiento de parte del mismo Señor para que de golpe cambie su vida como cambió y tenga el conocimiento ahora ya no de aquel sistema anterior de la ley, de todo lo que conocemos de los tiempos de Moisés, sino ahora toda esta novedad que era la iglesia del Señor. Así que merecía tener una instrucción verdadera de parte del Señor. Así que, y como él conocía que eso era una realidad, dice, bueno, sin hacer mayores comparaciones, pero estaba en una calidad, digamos, similar a los apóstoles del Señor que estuvieron allí, como conocemos, en tantas vivencias junto al Señor y también percibiendo la instrucción de parte del Señor en forma directa, ¿no? Eh, y se define en el versículo 6 tosco en las palabras, pero no en el conocimiento, claro, porque ciertamente era destacable el conocimiento que él tenía. Ahora, el versículo 7 menciona así de una forma expresiva, digamos, de decir, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Claro, de ninguna manera, ¿no es cierto? No fue así. No le predicó el Evangelio de balde y tampoco se humilló él incluso, sin ningún problema, lo hacía en un sentir de no querer enaltecerse, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante en el capítulo siguiente, que de ninguna manera era su intención hacer un logro de lo que él conocía y de las cosas que le habían pasado, porque ciertamente el Señor se había preocupado también por mantenerlo en una condición humilde como es lo ideal para trabajar, pero de una forma muy acentuada en sus cosas. Así que seguimos en la lectura. Versículos 8 y 9 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, no quería ser gravoso para nada, generarles una incomodidad de que lo tengan que sostener al apóstol, y nos cuentan en Filipenses capítulo 4 la asistencia que había tenido de parte de los hermanos en otros tiempos. Pero ¿qué sucedía y cuál era el contexto que había? Que aquellos otros, que los va a mencionar después, ¿no es cierto?, que estaban con estas falsas doctrinas y demás, bueno, se las arreglaban para recibir, ¿no es cierto?, de alguna manera, a modo de ofrenda o de ayuda, etcétera, sustento, ¿no?, de parte de sus oyentes, vamos a decir así. Entonces, en vista de esto, el apóstol no se quería relacionar de ninguna manera que alguien pensara que él estaba en una situación similar a estas personas que estaban llevando adelante un mensaje erróneo acerca de las cosas del Señor. Así que el Señor obró para que tuviera sustento, como lo menciona acá, de hermanos que no eran de allí, de la zona de Corinto, para
de su sustento, y lo expresa con claridad el apóstol, que fue cuidadoso en todo, porque tampoco les quería hacer gravoso, que no pensaran que él estaba allí porque lo tenían que de alguna manera sustentar, si bien merecía que tuviera las condiciones básicas de sustento, ¿no es cierto? Pero el Señor se iba a encargar de resolver este asunto. Así que leemos los dos versículos siguientes. Versículo 10 dice: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Versículo 11, ¿por qué? Pregunta. Porque no os amo, Dios lo sabe. Y qué expresión, ¿no? Primero, el versículo 10, enfatizamos allí, resaltamos, por la verdad de Cristo que está en mí. Así que se denota y lo expresa que su mensaje era verdadero, y era sentido. Y creo que los hermanos no denotan rechazo a alguno, al menos no nos lo cuenta la Escritura, porque se daban cuenta de que era genuino su sentir, y de distintas maneras lo va a enfatizar. Y esto está muy bueno, ¿no? Porque habla de un sentir entre hermanos, entre creyentes, y en una condición por allí no tan cercana, porque no podemos decir que, bueno, el apóstol pertenecía a tal iglesia y ahí estaba y ahí se quedaba. Él tenía un ministerio especial, tenía que relacionarse con varias iglesias y trabajar con varias iglesias. Pero igualmente el sentir estaba, eso es lo que es destacable para nosotros, ¿no? El sentir hacia los hermanos, en verdad, dice, y está en mí, menciona, ¿no? Y esa es su gloria, dice, eso es lo que lo galardonaba, ¿no es cierto? Y lo manifestaba también, ¿verdad? Y dice el versículo 11, ¿por qué? Da a preguntar, y un poco irónicamente, porque no los amo, dice. No, todo lo contrario, que daba a entender que justamente no era al revés, porque ciertamente tenía un verdadero amor hacia los creyentes, un sentimiento correcto y elevado, ¿no? Así que leemos el versículo 12, dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Así que ahí empieza a demostrar o a tener consideración de lo que hacían los otros, dice, ¿no es cierto? Dice la expresión, dice, aquellos, dice, que se glorían, se han hallado semejantes a nosotros, semejantes, nunca iguales, ¿no es cierto? O sea, estaban en una condición paralela, ¿eh? Pero lo que resaltaba y lo que iba a quedar verdaderamente establecido era lo que presentaba el apóstol como un sentir que venía de parte del Señor. Y los tres versículos siguientes, del 13 al 15, leemos: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, notemos los calificativos acá durísimos, falsos apóstoles, obreros, pero fraudulentos, ¿no? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hermanos, este pasaje es para temblar, en serio, si lo analizamos un poquito de una forma aguda, ¿no? Porque esto que menciona aquí puede y vaya que sí se puede, ingresar en las iglesias del Señor. Y es una realidad que sucede. Son obreros
tienen aspecto de obreros, fraudulentos, en fraude, o sea, se quedan con lo ajeno de una manera incorrecta, y esto no estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales, se quedan distorsionando una comunión, distorsionando vidas, arruinando incluso, ¿no es cierto?, por mensajes incorrectos, consejos incorrectos. ¿Puede haber eso entre los hermanos? Puede haber. ¿Por qué podemos aseverar esto? Por lo que sucede en las iglesias. ¿Por qué aparecen iglesias devastadas? Y no quiero ser exagerado en la expresión que estoy teniendo, pero eran iglesias florecientes en otros tiempos, y de golpe vemos allí un puñadito de creyentes y que la están peleando a duras penas, o directamente iglesias cerradas que desaparecieron. ¿Y qué pasó allí? No sé, se cambiaron de lugar los hermanos y se fueron a otros lugares. No se fueron los hermanos en desconformidad, ¿no es cierto? Porque se armaron líos, cosas, problemas, dificultades, ¿eh? Y también hubieron aquellos que intervinieron dando falsas enseñanzas, se instalaron con criterios equivocados, y bueno, y los hermanos reaccionaron, ¿no es cierto? Si, sin caer en juicio, y si hicieron bien, hicieron mal. Si me preguntan a mí, lo último que haría es que por un problema, una dificultad, abandonar la iglesia, porque justamente que estamos hablando de de quién es la iglesia. La iglesia es del Señor. ¿Quiénes están en la iglesia del Señor? Los hermanos. ¿Y a dónde va el sentimiento de cada uno de nosotros? A los hermanos. Tiene que lo que se emana, digamos, el pasaje que estamos leyendo acerca del ejemplo que nos da el apóstol, es ese. Hay un valor que es un valor real y genuino, que son los hermanos, y el sentimiento que tenemos cada uno de nosotros, esto nos llega a todos por igual, el sentimiento hacia los hermanos, ¿eh? Querernos asistir, querernos, amarnos, como menciona en forma directa el apóstol, hacernos un bien, en qué nos podemos ayudar, y cuánta enseñanza que tenemos de parte de la Escritura, que tiene que ser una realidad. Y si nos disponemos a practicarlo así como lo hacemos, bueno, la iglesia prospera, va para adelante, crece, ¿eh? Pero si entra en escena todo este proceso fraudulento, ¿no es cierto?, donde aparecen en escena por allí enseñadores que enseñan cosas que por allí son discretas, parecen buenas enseñanzas, pero no lo son, porque el resultado que operan es negativo. Así que es toda una advertencia que tenemos aquí, que sucedía en los tiempos del apóstol, pero ojo que nosotros estamos afectados también, y tenemos que estar en el resguardo, no con miedo, ¿no es cierto? Porque gracias al Señor vivimos o participamos en una iglesia donde abunda la paz, vamos a decir así. Este, Tenemos nuestras dificultades, nuestros inconvenientes, pero una iglesia próspera, que avanza, ¿no es cierto? Cuántas cosas podríamos argumentar y estar conformes, ¿no? Pero siempre cuidando todos estos puntos que son importantes, y que está la influencia de Satanás también, como nos dice aquel versículo 14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, hace sus cosas, no sabemos por allí con precisión todo lo que hace, pero sabemos que hace sus cosas para complicar, ¿no es cierto?, lo bueno que viene de parte de Dios y de la iglesia, del Señor. Seguimos. Versículo 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, sigue haciendo, insistiendo con esto de loco, ¿no es cierto? Porque, claro, yo creo que quizás una definición más clara sería la precisión que tenía el apóstol, ¿no es cierto?
y que decía las cosas con toda veracidad y realidad, y bueno, en el contexto que había en ese tiempo, lógicamente, era, como dijimos en un principio, eran cosas que había que entender, ¿no es cierto? Y lejos es de que fuera una locura, pero él las presentaba con un énfasis, para que se entendieran, y lejos está de que fuera loco, pero dice, déjenme un poquito, dice la traducción nuestra, ¿no es cierto? Si se quiere, ¿eh? Versículo 17: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriar. ¿Eh? Qué buena expresión, confianza. ¿Eh? No, no quiere nada de glorias personales, tampoco quiere que lo traten de loco, ¿no es cierto? Pero ciertamente lo que quiere es ser claro y explícito en lo que les está manifestando para bendición de la iglesia. Y versículo 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y bueno, eso está hablando de los otros, ¿no es cierto? Los otros en toda su participación, su ejecución, su doctrina, su enseñanza, y bueno, resaltaban gloriándose a sí mismos. Y el apóstol es cuidadoso en esas cosas, en la enseñanza del mismo Señor, cuando dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ciertamente percibimos que el apóstol, con todo su bagaje de conocimientos y experiencias que tenía, quería asimilarse al Señor en todos los aspectos, como es en el marco de la humildad, y no gloriarse de ninguna manera. Versículo 19 dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Um, bueno, eh, sigue con la misma expresión, ¿no es cierto?, de cordura, que ellos estaban en una condición de aprendizaje y de razonamiento para darse cuenta lo que era correcto, lo que era acuerdo, y lo que no, ¿no es cierto? Pero dice: de buena gana toleráis. Y esto, claro, es un llamado de atención. Está diciendo: mire, ustedes tienen capacidades, pero están tolerando cosas que no corresponden. Sigue siempre el llamado de atención para que se diera cuenta. Y dice: toleráis a los necios, dice. Lo está calificando bien, bien a las claras lo que eran los otros mensajeros. Dice versículo 20: pues toleráis si alguno os esclaviza. Y acá ya les habla con toda claridad, ¿no es cierto? Notemos, mensajes esclavizadores. Cumplir la ley, muy bien, cumplir la ley, pero no para salvación, ¿no es cierto? Si alguno os devora, ¿de qué manera los puede devorar? Está queriendo decir, o sea, trastabillar en la vida, o sea, quedarse, hacerle equivocar en la vida, con mensajes equivocados. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y estaban tolerando todo eso. O sea, abofeteando, ¿no es cierto? Como diciendo: no, no, vengan para lo que yo les estoy diciendo, los otros, ¿no es cierto? Los están llevando de prepo, pero no se dan cuenta. Y eso también no es un mal menor, que el Señor lo encontramos también en los escritos, en el Salmo, ¿no es cierto?, que dice que el Señor nos ayude a darnos cuenta de los errores que no son ocultos, o del pecado, dice, ¿no es cierto? Pero no queremos equivocarnos, queremos tener claridad para acertar. Qué feo es no darse cuenta y estarse equivocando, ¿no? Versículo 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, habló con locura, también yo tengo osadía. Claro, entonces aquí se hace un llamado de atención el apóstol mismo, diciendo: está bien,
no quiero que me tomen de loco, tampoco tan siquiera de osado, pero tampoco puede ir con un nivel muy bajo de explicación y de tolerancia, porque el error tiene que ser marcado. Y yo creo que eso, bueno, les tengo que decir la verdad, me recuerdo a Roberto, nos enseñaba, dice, no, no se trata de ser rígido, así decía, de ser rígido, pero ser firme. Ahí está el punto adecuado. ¿Eh? No la rigidez que no se puede mover bajo ninguna circunstancia, porque nos vamos a equivocar también, ¿no es cierto? Y estamos hablando, teniendo de respaldo todo el consejo bíblico, pero mantener una firmeza cuando las cosas tienen que ser de una manera correcta y de esa manera tiene que ser. Entonces, si algo se tiende a salir del lugar, bueno, trabajemos para volverlo al buen lugar, pero firmes, ¿no es cierto? Siempre con la brújula bien orientada a lo que el Señor nos enseña que debemos ser. Y también lo hemos mencionado varias veces, que es lo que nos va a dar la imagen del acierto o del error que nos estamos equivocando. La realidad, los resultados. ¿Eh? Si los resultados son buenos, quiere decir que estamos acertando, y buenos verdaderamente, ¿no es cierto? Y el Señor nos da capacidad e instrucción para darnos cuenta, ¿verdad? Así que, y por el contrario, si nos estamos equivocando. Así que quedamos, versículo 21, vamos al 22. Y ahí va al versículo 27, del 22 al 27 va a explicar tantas cosas que le sucedieron al apóstol, no los leemos rápidamente, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos. Durísimo esto también. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Varias de estas cosas que menciona acá están en el libro de los Hechos y otras no, es notorio, ¿no? Porque, bueno, no estará todo explicitado en la Escritura, pero lo menciona acá el apóstol de una manera muy elocuente. ¿Cuántos padecimientos tuvo? Y todo eso no le quitó el ánimo de cumplir los planes de Dios en él, ¿no es cierto? Y como vemos, también estaba incentivado, como hemos explicado, por el amor a los hermanos, por el anhelo de servir al Señor, y sin ningún anhelo de cosa personal, alguna gloria personal. Pero la verdad, hay que estar en esos zapatos, ¿no? Como estuvo el apóstol en semejante experiencia, ¿no? Pero resaltaba yo acá peligro entre falsos hermanos, eso debe ser muy, muy feo, ¿no es cierto? La experiencia que tuvo allí acerca de esto. Ahora dice el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y aquí está
siendo totalmente elocuente en que lo motivaba, como decíamos recién, ¿no es cierto? Era toda una preocupación, no solo por una iglesia, sino por un concierto de iglesias, ¿no es cierto?, que él estaba trabajando y cuánto hizo para que se formaran y demás. Y nos apuramos un poquito para terminar, dice el 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Eh, y yo no me indigno. Claro, o sea, está queriendo decir que él tenía los mismos sentimientos a la hora de padecer, de indignarse también por las contradicciones que habían y demás. Él lo padecía y lo sufría. Y versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, nunca en una exaltación por algo que había hecho. Versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y luego los versículos 32 al 33 leemos, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Arretas, guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En el capítulo 9 de Hechos está este relato. O sea que al poquito tiempo nomás de haberse convertido el apóstol en aquel camino a Damasco, justamente, donde conocemos ahí toda esa experiencia que tuvo de encuentro con el Señor, y claro, andaba por las sinagogas hablando ahora el mensaje del Evangelio, y estaban todos asombrados. Dice, si andaba persiguiendo a los cristianos, ahora resulta que está a favor, es uno de ellos, etcétera. Y ahí nomás se armó entonces, entre los gobernantes de aquel lugar y los judíos, lo querían matar y lo tenían por todos lados sitiado de alguna forma, para que si quería salir de la ciudad lo iban a matar, y los hermanos lo pudieron bajar con una canasta allí por el muro para que escapara, y ciertamente se escapó gracias al Señor. Así que bien, aquí terminamos con el capítulo 11, seguiremos Dios mediante el próximo martes con el 12.